Allora, buongiorno. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro que lleva por título La libertad en el espacio público. Hablar de la libertad en el espacio público es una forma de declinar el título del meeting. Este es el motivo por el que llevamos a cabo un encuentro sobre este título hoy. Porque si las fuerzas que cumplen la historia son las que hacen al hombre feliz, desarrollar esto tiene dentro de sí el problema de relación entre la persona y la comunidad que lo rodea, entre el yo y la historia, y por tanto entre la libertad y el espacio común, la comunidad. Y este es un motivo por el que nos ocupamos de este tema justamente hoy. No es casualidad que esta frase que da título, que sirve como título al meeting, fuera dicha por don Giussani en el ápice de un momento histórico particular como el 68, momento en el que la tensión entre estos dos polos, el yo y la sociedad, de alguna forma el intento de cumplimiento del yo y la problematicidad de la relación, una relación con la sociedad con la que cambiar la libertad y el espacio público. Y en ese momento la tensión, seguimos hablando en 68, ha sido agudísima, dado lugar a fenómenos cuyas consecuencias vivimos aún hoy. Quien haya ya visto la exposición sobre el 68 habrá tenido ocasión de ver que es justamente uno de los hilos conductores, esta tensión, pero es obviamente un tema absolutamente actual. Tenemos con nosotros aquí en el meeting qué quiere decir ser italianos. Quien haya participado en los primeros encuentros ha visto lo que significa seguir en este hilo conductor, pero ya ayer esta exposición ha tocado temas actualísimos como aquellos afortunados que han podido entrar en el aula donde se ha llevado a cabo la Moot Court, el juicio simulado sobre un proceso grande como era la libertad religiosa. Ya han visto de qué se trata. Dos de los protagonistas del debate de ayer se encuentran en el palco aquí con nosotros y ya les saludamos con un aplauso, comenzando por el profesor Sabino Cassese. Profesor Cassese, juez emérito de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional, jurista de fama, editorialista del periódico Corriere della Sera, pero no por ello menos amigo del meeting, y no es la primera vez que viene aquí al meeting y que nos ayuda a razonar sobre este tema y otros, y un amigo de largo recorrido ya del meeting, Joseph Weiler, del que quizá puedo permitirme el no presentarle porque verdaderamente es de casa. Está celebrando en este momento, celebrando su 30ª intervención en el meeting, y hoy mismo llevará a cabo el 31º, esta tarde hablando del extraño caso de Moisés en otro encuentro. Y el último de nuestros invitados es Alessandro Barbano, periodista, escritor, ensayista, autor de un libro que acaba de salir con el título ¿Demasiados derechos? Pregunta, la Italia traicionada por la libertad, y que nos ayudará a profundizar en este tema. Me gustaría comenzar justamente pidiendo al profesor Cassese que nos introduzca esta relación la relación entre libertad, espacio público y, por tanto, relación entre el título del meeting y el título de este encuentro concreto. Adelante, por favor, profesor Cassese. Un día en 1969, en los pasillos de la Universidad Católica, donde dominaba ya la revolución, don Giussani escuchó a un muchacho de Varese que decía, es que si no encontramos las fuerzas que hacen la historia, estamos perdidos. Y aquí don Giussani tuvo la idea de el lema, que es el lema del meeting de este año. No creo que don Giussani supiera que
hace 2 años. Diderot, el gran ilustrado francés, había escrito: la felicidad se cultiva contribuyendo a la felicidad de los demás. O lo que es lo mismo, cultivando la virtud. Bien, yo me he planteado, bueno, ¿cómo se conjuga el tema que a nosotros nos toca discutir, libertad en el espacio público, con ese lema de Don Giussani, que es al mismo tiempo lema del meeting de este año? Me gustaría plantearos una reflexión, justamente del vínculo entre estos dos elementos. La libertad tiene 2 dimensiones. Una dimensión negativa y una dimensión positiva. La libertad en su dimensión negativa es la posibilidad del hombre y mujer de hacer elecciones privadas de interferencias por parte de otros. Y por tanto, se habla de derechos en la libertad. Y luego hay una libertad positiva, que es la oportunidad que cada uno debe tener de llevar a cabo elecciones para construir el espacio público. Y esta se declina en términos de deberes del hombre libre. La cosa más interesante es que casi todo el pensamiento moderno se ha dejado fascinar por el primer perfil de la libertad y no por el segundo. A mí me gustaría mostraros en qué consiste el primero y en qué consiste el segundo, y cómo uno se conecta con el segundo, con el otro. El primer perfil para nosotros es más difícil de entender porque nosotros vivimos en un contexto de libertad y, por tanto, con respecto a la libertad nos encontramos en la misma forma en la que el hombre se encuentra respecto al aire que respira. Solo se da cuenta de lo importante que es cuando le falta. Por tanto, para entender qué quiere decir la libertad, yo, según este sentido negativo, debo acordarme de 2 ejemplos del pasado que yo he elegido, bueno, sin más. 1769. Cesare di Beccaria, el gran jurista italiano, penalista, abogado admirado por la zarina de Rusia, Catarina la Grande, escribió el libro del delito y su castigo. Del delito y la pena sería más adecuado. Pero no lo puede publicar en el tiempo y en el lugar donde vivía. Estamos en los primeros momentos de la Ilustración en Italia, y lo puede publicar solo anónimamente en otra ciudad, en otro estado, y la ciudad es Livorno. El otro episodio, contado por un gran histórico del arte alemán, se encontraba en Italia en los años 30 y que va a encontrarse con Benedetto Croce, en aquel momento el más respetado entre los filósofos italianos, en 1932. Y entonces, estando con Croce, quiere recordar el aniversario de la muerte de Goethe. Y Croce le dice: bueno, yo no puedo hacerlo en público. ¿Sabes lo que he hecho? Para celebrarlo, he llamado a algunos amigos a mi casa y les he dado una conferencia sobre Goethe. Como podéis ver, son 2 ejemplos de libertad de prensa y libertad de palabra no permitidos, no autorizados por las autoridades y, por tanto, no autorizados en una relación vertical del Estado al ciudadano. Lo que yo he dicho, es decir, que la libertad es como el aire que respiramos y por tanto no nos damos cuenta de su importancia, no quiere decir que la historia de la libertad haya concluido porque haya las libertades futuras.
Nosotros estamos habituados a la libertad en un territorio, la libertad de los italianos, la libertad de los franceses. Y los italianos franceses y franceses libres no deben interesarse de la libertad de los líbicos o de los sirios o de los somalíes. ¿Por qué la libertad no es un bien común? Tenemos que preocuparnos de los nuevos peligros para las libertades del pasado. Hay gobernantes en Hungría, en Turquía, en Polonia, algunos de los cuales admirados por importantes políticos italianos que se enorgullecen de haber construido democracias y liberales, es decir, democracias no construidas sobre la libertad. Y nosotros, en este sentido, tenemos una salvación en el patrimonio común que tenemos en la Unión Europea de las libertades. Bueno, pues este es el primer sentido de la libertad en el espacio público. Hay un segundo sentido de libertad en el espacio público que no se refiere a la relación vertical, el Estado que limita la libertad, cuanto relación de el hombre libre con respecto a otro hombre libre, que se refiere el espacio público, claramente, que es común, colectivo, dialogante, y que se refiere a una perspectiva completamente diferente, no tanto la perspectiva de los derechos cuanto la perspectiva de los deberes. Una perspectiva, para entendernos, que se sintetiza en aquella estupenda frase de Simónides en el epitafio de las Termópilas. Extranjero, anuncia a los espartanos que nosotros aquí yacemos como obsequio, como celebración a la palabra dada. Y se ha notado que Nelson, ante Trafalgar en 1805, no invitó a sus marineros a comportarse como héroes, sino que les ha solicitado que tuviera en cuenta que cada marinero inglés debería hacer su deber. Bien, tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución menciona 9 veces la palabra responsabilidad y 7 veces la palabra deberes. Todos nosotros tenemos derecho de voto, pero votar es un deber cívico también. Todos nosotros tenemos derecho al trabajo, pero cada uno de nosotros tiene el deber de llevar a cabo una función dirigida al progreso de la sociedad. Los padres deben preocuparse de sus hijos, mantenerles, instruirles y educarles. Y ahí la Constitución dice que es un deber y un derecho, invirtiendo la relación entre derechos y deberes, introducido por primera vez en 1795 por las constituciones termidorianas. Recientemente un jurista italiano ha recordado un episodio que él ha vivido claramente, de un grande filósofo del derecho, Bobbio, que en los últimos años de su vida solía interrumpir, y leo, solía interrumpir con gran fuerza que viniera a hablarle de su célebre libro La Edad de los Derechos. Bobbio murió con 90 años. Si tuviera tiempo y energía, escribiría más bien La Edad de los Deberes. Bien, nosotros hemos declinado durante todos estos años los derechos sin los deberes. Y una de las personas que está sentada a esta mesa ha escrito un libro, Demasiados derechos. Estamos hablando de Barbano. Ya hablaremos de eso después. Bien, pensad lo que he dicho antes. Todos tenemos derecho al voto, pero el voto también es un deber cívico. Y es que el 30% de los italianos con derecho al voto no lo ejercitan. Por tanto, tienen un derecho, olvidando que unido a este derecho hay un deber, que es un deber con respecto al Estado, pero también con respecto a los demás, porque tienen que colaborar con los demás en la elección de los
elegidos y, por tanto, en la elección de los parlamentarios, de los diputados, bueno, diputados y senadores también. Es por esto que los grandes históricos de los últimos años se han interesado mucho, que yo he evocado en el lema de don Giussani, el tema de la felicidad. Han dicho que la felicidad depende también de la calidad de la vida en la relación, la forma en la que nosotros vivimos en relación con los demás. Y por tanto, se entiende lo que ha dicho don Giussani, y es decir, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen al hombre feliz. Gracias. Bueno, quería en cambio preguntar a Barbano que profundizara, Alessandro Barbano, ¿puede profundizar este tema afrontando otro terreno? Porque el espacio común se está ampliando respecto a hace pocos años. Pensemos en todos los problemas que abre la tecnología, el espacio digital, derechos y deberes también en este campo. Queríamos entender mejor qué desafíos, qué retos implica esta dialéctica entre el yo y el espacio público dentro de este nuevo espacio que la historia nos plantea. Bueno, pues el espacio digital es central para el desarrollo de la democracia hoy en el mundo en general. Y creo que el impacto que ha tenido la digitalización para las democracias es un problema que tenemos ante los ojos en todas partes. Y digo democracia porque es el lugar físico en el que se compone la libertad activa y la libertad pasiva, de la que hablaba ahora el profesor Cassese. Es una democracia plena. Y la crisis de la democracia hoy está muy relacionada con la crisis de la libertad y con el papel que han tenido las tecnologías en la comunicación. Hoy Internet es un dato, o sea, en los años 90 menos, en el 95 menos, pero en estos años se ha secundado, se ha promovido en los primeros 15 años de una forma seguramente acrítica, con total optimismo, en la perspectiva de que iba a acercar a los ciudadanos a la sala de toma de decisiones, aumentar el conocimiento, reducir con el espacio virtual la posibilidad de obtener información sin moverse físicamente, y ha aumentado la democracia, que es más participativa, más horizontal, con menos intermediarios en la sociedad. Hoy descubrimos que junto a todas estas ventajas que indudablemente están ahí, porque no podemos hablar de las tecnologías con una perspectiva de quien dice es el diablo, volvamos atrás en la historia. No, pero hoy sabemos, frente a las crisis de las democracias, por el impacto que ha tenido la tecnología, sabemos pues que hay un lado oscuro de la comunicación por Internet, porque se roban contenidos, se viola el derecho de autor, se hace más precaria la dimensión del trabajo, se viola el espacio privado, la privacidad de las personas. A menudo se crean heridas incurables a los derechos individuales de la libertad del individuo. Sabemos que se promueve una vulgaridad, por ejemplo, en el espacio público. Lo trash es la característica de la opinión pública de Internet, donde prevalecen las emociones sobre el logos. Y sabemos, por último, que
se condiciona incluso el éxito, el resultado de las elecciones. Esto es un dato que el análisis periodístico y politólogo de las últimas elecciones electorales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia o incluso en Italia y en otras democracias que están menos bajo la atención de la opinión pública, que son democracias nacientes. En Asia, por ejemplo, la manipulación del espacio en Internet es decisivo para la llegada al poder. Por eso aquí hay un precio de la libertad que las tecnologías nos hacen pagar, que no habíamos considerado. Por eso, la primera pregunta que deberíamos plantearnos, creo yo, ante esta constatación es: si todo esto fuera inevitable, es decir, si el lado oscuro de las tecnologías está destinado a imponerse al destino, al desarrollo de las democracias y a condicionarlas de una forma tan decisiva que hoy muchos jóvenes se están convenciendo de que la democracia no es el mejor instrumento de gobierno para una comunidad o para un país. Entonces, si este fuese un dato inevitable, determinante, y aquí haré un racionamiento que voy a simplificar con una síntesis periodística, perdón si soy demasiado simplista. Utilizo a Severino, al filósofo Severino, para reflexionar sobre esto. Severino dice que la técnica es hija de la cultura. La cultura inventa la técnica para realizar sus objetivos, pero como todos los hijos, llega el momento en el que es parricida, mata al padre, imponiendo sus objetivos a los objetivos de la cultura. De forma que ahora los que prevalecen son los objetivos de la técnica. ¿Y cuáles son? Pues es que la técnica no tiene objetivos, tiene uno solo: reproducirse infinitas veces, imponer la dimensión cuantitativa de los clics por Internet a la dimensión cuantitativa de las democracias que seleccionan por calidad basándose en valores que asumen como propios. Todo esto, según Severino, es un proceso ineluctable porque la fuerza de la técnica va a predominar, va a prevalecer sobre la capacidad de gobierno de la cultura. Y hay otro esquema que también nos podría ser útil. Es el esquema de un pensador contemporáneo que ha inspirado mucho mi libro, que es el profesor Magatti, que fue decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica de Milán, que ha escrito un libro que se llama Libertad Imaginaria y que habla un poco también de la Revolución del 68. Cuenta qué sucedió en las sociedades europeas occidentales a caballo entre la posguerra y la modernidad. Aquí también voy a ser un poco simplistas, por lo tanto me disculpo con quien ha leído el libro. Hablando de la Segunda Guerra Mundial y de los grandes desastres de los totalitarismos del siglo XX, el capitalismo, para volver a producir riqueza, necesita sociedades ordenadas. Y la democracia, naciente en ese momento, se pone al servicio de esta perspectiva, construyendo sociedades con una gran carga constitucional y una moral común que es capaz de construir disciplinas sociales y así a través y luego con esta riqueza que se produce con el desarrollo de las sociedades se crea el Estado social. Este esquema se rompe por una serie de motivos
Uno de los cuales es que el capitalismo se da cuenta que para producir más riqueza ya no necesita sociedades ordenadas, sino al contrario, desordenadas, porque la monoporción del hipermercado produce más beneficios del gasto familiar. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Y aquí voy a hacer una provocación muy fuerte. Inventa el divorcio. Esto es una cosa mía, no es de Magazzi. El divorcio yo lo considero un derecho y una conquista de la sociedad occidental, pero como cada derecho y como cada expansión de derecho, también tiene un precio. Y si no va unido a una responsabilidad social, es evidente que el divorcio dentro de sí lleva una carga de fragmentación social. Si es una estética, si coincide con una estética de la relación que se concibe de forma hedonista, como una posibilidad de lo humano y no como un remedio a un punto de crisis de la sociedad familiar, pues introduce una fractura en la familia, que es fundamental para la sociedad, y entonces una fractura en la sociedad. Esto significa que toda expansión de los derechos tiene un precio. Los derechos han sido el carburante con el cual las democracias se han ido imponiendo en la escena del mundo en los últimos 2 siglos, desafiando antes el ancien régime, las monarquías absolutas, donde no había ciudadanos sino súbditos, y las autoridades ideológicas del autoritarismo. Pero estos derechos, cuando se han impuesto, al no tener una autoridad a la que desafiar y en ausencia de deberes, se han convertido en un factor de disgregación. Las mayores infelicidades del pasado nacían de una falta de derechos y en el presente, en cambio, de una falta de deberes, que la técnica potencia y que aumenta, amplía la esfera del presente. Todo es posible hoy. El derecho cubre este espacio legitimándolo y transformando lo posible en justo simplemente porque es posible. Yo creo que este esquema nos sirve para comprender toda una serie de procesos que evidentemente han tenido lugar en Occidente. Por ejemplo, cuenta que el capitalismo, frente a la necesidad de producir beneficios con la atomización social, acaba pactando con los movimientos antagonistas del capitalismo, los movimientos del 68, que se presentaban en clave anticapitalista, que deseaban una socialización y una individualización de la sociedad. Este matrimonio, capitalismo y movimientos del 68, declina la libertad en consumo y produce la sociedad líquida en la que nos encontramos. Si aplicamos este esquema a los procesos de comunicación, nos damos cuenta que hemos hecho errores de evaluación, de valoración, a la hora de ver cuál es el riesgo que la expansión de los derechos determinaban para las democracias. Cuando en el año 92, a través de la introducción del Tratado de Maastricht y después de la caída del muro de Berlín en Europa, se imponen centrales tecnocráticas y financieras cuya fuerza
es mayor que la de los estados. Y así se pone en crisis la dimensión del Estado-nación. Ahí hay quien se da cuenta de que en ausencia de un gobierno global de estos procesos, las bases de la democracia nacional iban a derrumbarse, se verían menoscabadas. Si leemos las crisis financieras que hemos tenido en las primeras décadas del siglo XXI, vemos el impacto que las tecnologías han tenido a la hora de condicionar el destino de las democracias en la comunicación. Incluso la crisis en Europa se puede leer en esta perspectiva. La dificultad de pasar de la dimensión nacional a la supranacional. Pero atentos, si todo esto es verdad, la solución no es volver atrás en la historia, y levantar muros, construir, imponer aranceles, construir niqueas de antiguo soberanismo y viejo estatalismo en el que protegernos de nuestros miedos. Este es un remedio peor que el mal, que nos lleva a una perspectiva peor de los límites que nos impone lo que hemos descrito hasta ahora. Yo creo que hay que intervenir sobre los errores producidos. Y voy acabando con referencia al tema del gobierno de la comunicación en Internet. Creo que tenemos algunos caminos para hacerlo, porque Internet funciona en el mundo de formas diferentes. En China funciona bajo el paraguas el control pervasivo del Estado, totalmente en condición de subalterno. En Europa, al contrario, una posición de hegemonía que condiciona incluso la vida de las democracias europeas. No hay control fiscal, no hay reglas del trabajo que garanticen la calidad y la dignidad de quien participa en los procesos y que no haya una precarización. Y falta el derecho de autor, el derecho a la privacidad, una responsabilidad de los proveedores de contenidos. Y es evidente que todo esto lleva a una jungla que es la que vemos, es la que tenemos ante nuestros ojos y que hemos visto en las últimas elecciones en Occidente. O bien, como funciona en algunas democracias nacientes en Asia, que según si el gobierno que da las fake news es asumido por la oposición o por el partido más poder, el destino cambia de chaqueta. Es evidente, entonces, que tenemos que gobernar las oportunidades que la técnica y la innovación han garantizado a la modernidad sin caer en un estatalismo que limite la libertad, pero atribuyendo a los sujetos que se asumen la responsabilidad del gobierno de la red algunos límites y responsabilidades que tutelen la libertad de todos los que tienen relación alguna con la red. Y aquí me detengo por el momento, quizá podemos hablar más profundamente más tarde. Me gustaría pedir a Joseph Weiler si está de acuerdo con este análisis, es decir, que el espacio común se está convirtiendo a través de las tecnologías, se está convirtiendo en una jungla y cómo nos reclama esta realidad, cómo se afronta. Estoy de acuerdo con Sabino en el análisis de la libertad pasiva y activa
negativa y positiva. Y si está solo la negativa, falta algo, que es la positiva. Y coincido también con Barbano en que hay un lado oscuro del Internet y que por ciertos derechos, se paga un precio. Donde no estoy de acuerdo, yo veo una conexión muy, muy débil. Gracias. Veo una conexión muy, muy débil entre la libertad en el espacio público y la felicidad. Según mi opinión, tenemos 1000 ejemplos de personas que han vivido o que viven en regímenes represivos que no garantizan la libertad en el espacio público, pero interiormente son libres. En nuestras sociedades que más o menos se garantizan la libertad en el espacio público, bueno, y muchas personas interiormente no son personas libres. ¿Qué quiere decir ser libre interiormente? Pues es que si la libertad en el espacio público está garantizada, no obstante, yo puedo ser esclavo de mi pasión, de mi ambición, de mi carrera, de mi ego, de mi fama. Es decir, si bien nadie impide la libertad en mi espacio público, en realidad no soy un hombre libre. Tomemos el ejemplo de la plaza pública moderna, ¿no?, que es el Internet. Es verdad que disponemos de esta tecnología, pero el ejemplo del lado oscuro, ¿por qué somos esclavos de Facebook o Twitter? Bueno, esta es la imagen del hombre moderno. No tendrá tanto lado oscuro si la gente es esclava de Facebook y Twitter y todas estas redes. Esta es una elección personal de cada uno. No se le puede dar la culpa a la tecnología. Está ahí, es una tentación. A fin de cuentas, yo no soy libre si obsesivamente estoy detrás de Facebook, de Twitter. Solo así se llevan a cabo estos aspectos negativos. Por tanto, el primer punto que quiero dejar claro es que la felicidad se obtiene de la libertad interior. La liberación de la persona hacia sí mismo antes que hacia los otros. Solo en segundo lugar se ya puede establecer una relación entre felicidad y libertad en el espacio público. No me gustaría que se me entendiera mal, es esencial en la sociedad garantizar la libertad en el espacio público, pero considero que esto no garantiza de ninguna forma la felicidad de la persona. Segundo punto en el que quizá no esté tan de acuerdo con mis anteriores compañeros, esa insistencia en el derecho. Todo el discurso de la libertad, derecho, exceso de derecho, no quizá demasiado, cómo conciliar derechos. Y casi no se ha sentido el deber, la responsabilidad personal. El derecho es la posibilidad de la persona de hacer lo que tiene que hacer, pero echamos en falta el deber y la responsabilidad personal. En el discurso público, cuando hablamos sobre la libertad, está muy desequilibrado con respecto a los deberes, la responsabilidad. Nuevamente, si miramos el lado oscuro de Internet, el lado oscuro de Internet es que las personas que participan en este espacio público hacen lo que quieren, mentiras, calumnias, etc. Y ahí la solución no puede ser exclusivamente reclamar al Estado y más. Debe tratarse un reglamento interior, sentido interior de deber, decencia.
no solo hacia los otros, sino también hacia nosotros mismos de manera propia. El tercer punto. Normalmente cuando hablamos de libertad, la esfera tradicional está el poder público y por otro lado la libertad individual. En los últimos 10, 15 años vemos cada vez más que el problema de la libertad en el espacio público no se encuentra en la lucha entre el poder público y el individuo, cuanto en individuo contra otro individuo. Y ahí es más difícil porque tenemos la tecnología jurídica, filosófica para permitirnos entender cómo equilibrar el interés público y el del individuo. Pero aún más difícil, mucho más difícil es encontrar soluciones sobre cómo reconciliar la libertad individual de una persona que se encuentra en conflicto con la libertad fundamental de otra persona, como hemos visto ayer en el proceso simulado. Gracias. Bueno, Bien, estas son anotaciones en las que el profesor Weiler lleva la cuestión al terreno más sentido, más concreto, el de la persona. Me gustaría interpelar nuevamente al profesor Cassese sobre si comparte estas reflexiones y si podemos dirigirnos hacia una respuesta a la última cuestión que planteaba Weiler. ¿Cómo se puede ayudar justamente a una persona a recuperar esta conciencia de la necesidad de una relación verdadera con el otro? Yo creo que hay dos perfiles en lo que acaba de decir el profesor Joseph Weiler. El primero es que si nosotros seguimos concibiendo la libertad bajo el perfil objetivo, esto requiere siempre la abstención de otro. Pero si nosotros lo concebimos de otra forma, es decir, bajo el perfil positivo, esto requiere un deber de otro. Si os fijáis simplemente en una libertad, la libertad de necesidad. La historia del mundo en el último siglo se ha encontrado dominada, excusadme el juego de palabras, de la necesidad de liberar a las personas de las necesidades más esenciales de la vida. La libertad de la necesidad es lo que Beveridge planteaba. Asegurar la salud, la instrucción, el trabajo, la protección social. William Beveridge era un economista jurista del régimen inglés de posguerra, o sea, del gobierno inglés de posguerra. Hay que garantizar para ello un servicio sanitario nacional, un servicio escolástico abierto a todos, una garantía del trabajo. Pensad, por ejemplo, Italia a la caja de integración extraordinaria. Y por último, un sistema de pensiones. A todo esto, ¿cómo somos capaces, si no es conjugando el derecho con un deber de todos, de pagar los costes de estas actividades? Yo he citado estos 4 sectores porque si vosotros vais a mirar los presupuestos generales del Estado italiano, observaréis que el 70% del gasto del Estado italiano se va a cubrir estos 4 sectores que acabo de señalar, y que quiere decir que tras cada uno de estos derechos hay deberes por parte de los demás de contribuir a los gastos que son necesarios para asegurar estos derechos. Y por tanto, encontramos lo que los juristas llaman una obligación tributaria, que es una obligación, un deber del ciudadano
hacia los otros ciudadanos. En este caso, que pasa a través del Estado y llega a otros ciudadanos. Y por tanto, aquí yo veo el equilibrio entre estos dos elementos que citaba antes el profesor Weiler. El hecho, por tanto, de que hay individuos que no deben solo dialogar con el Estado pidiendo al Estado que lo libere de la censura, por ejemplo, o bien dame la posibilidad de hablar en público con libertad, sino que deben decirle al Estado, crea las condiciones para que otros me aseguren a mí esta necesidad, la libertad de la necesidad. Y es así que la confirmación de los derechos se hace más complicada, porque tiene muchas más caras. Una primera cara es hacia el Estado, una segunda hacia otros individuos, una tercera a través del Estado respecto a otros individuos. Pero si esta conciencia del deber, si está muy desequilibrado por la parte en favor del derecho, esta conciencia que hay que recuperar, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos ayuda en este retomar conciencia? El pensamiento político, porque el profesor Weiler tiene razón, es en la dimensión individual donde se juega la relación entre el objeto y el sujeto, entre el medio y el fin, pero se juega de una forma o de otra dependiendo de la cultura de contexto de este reto. El pensamiento político cambia las coordenadas de la actitud individual y del hombre, por ejemplo, en el uso del teléfono, de los móviles. Son dos niveles, son dos momentos y dos niveles, el individual y el colectivo, con la técnica, el civil y el universal, que están en relación entre ellos. Quiero poner algunos ejemplos que ilustran lo que he dicho antes de forma un poco abstracta. Si Irlanda es intimada por Europa a cobrar los impuestos a Apple, Irlanda dice, no quiero cobrarle impuestos porque él está en mi territorio. Es evidente que yo me estoy transformando en un paraíso fiscal y significa que la fuerza financiera y tecnocrática de la central de Internet predomina sobre la fuerza política de gobernar el medio. Otro ejemplo. El destino de una joven de Campania que difundió 6 o 7 imágenes muy privadas en la red a sus amigos y estos amigos se convirtieron en 6 millones de amigos. Y cuando esta chica trató de detener toda esta difusión de sus fotografías, pues se encontró ante la dificultad de tener que citar a Facebook en Palo Alto, porque la relación entre el ciudadano y la sede central de Internet, en este caso de Facebook, estaba en Palo Alto. Por lo tanto, el foro competente entre el ciudadano y Facebook es el lugar en el que se determina el delito, se ha decidido, y no
dónde está la sede de la central. Pero esto, por ejemplo, no está regulado todavía en Europa, y todas las controversias individuales entre los ciudadanos y las grandes multinacionales de Internet se desarrollan en un lugar al que el ciudadano no tiene acceso. Luego, tenemos acceso a personas que están 6, 7, 10 horas ante el ordenador y que simulan trabajar, pero no son trabajo, no tienen dignidad de trabajo. Entonces, todas estas acciones en su desarrollo horizontal justifican el provecho que saca el monopolista. Mientras en Europa, en Italia en concreto, se discutía sobre cuántos muros tenemos que levantar en el Mediterráneo para impedir que llegara una barquita de 66 inmigrantes, el gobierno no ha hecho pasar una directiva que pretendía hacer pagar un derecho de autor a las grandes compañías de Internet, con la excusa de que era impedir la libertad de expresión, cuando esa era la norma para consentir la tutela y el trabajo de los periodistas y precisamente de la libertad de expresión. Se ha contado al contrario y la opinión pública no se ha interesado para nada, y la deliberación no ha sido aprobada. Y en el Parlamento Europeo las fuerzas populistas en este momento son minoritarias. Imagínense lo que podría ser después de las elecciones de 2019 si el populismo lamentablemente se impusiera a las democracias europeas. Estos son ejemplos que nos hacen comprender que la protección de la opinión pública es un patrimonio al que está directamente vinculado la defensa de las democracias tal como las conocemos. Último punto, la defensa de los proveedores, porque durante 6 años yo estaba a la cabeza de un periódico y como director debía responder civilmente, penalmente y de forma deontológica. Y los proveedores en Internet no responden de nada. Todo lo que transita por la red, lamentablemente, no es responsabilidad de quien organiza o de quien lucra. No recae como responsabilidad en ellos. Por lo tanto, es evidente que el reto se juega en el plano individual, pero este plano individual está muy condicionado por una falta de regulación que exija de una falta de conciencia de que el impacto de las tecnologías y la expansión de los derechos, si no se regulan y no se equilibran, tienen consecuencias nefastas para las democracias. Y yo creo que esto es central para el futuro de las democracias en los próximos años. Voglio chiedere a Weiler allora se posso. Me gustaría pedirle a Weiler que si las reglas sirven para desarrollar y ayudar a desarrollar la libertad interior de la que hablaba antes, ¿las reglas bastan? ¿Es solo una cuestión de reglas o qué es lo que ayuda? Si me permites, antes me gustaría decir lo que ha dicho Cassese con respecto a Cassese. Lo que tenía un gran escepticismo, una relación entre la libertad y la felicidad. Pensemos que has mencionado bien, con título justo, la instrucción, la sanidad. Bueno, tomamos los países nórdicos de Europa. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Creo que habrá un acuerdo
nos estaremos de acuerdo en que estos factores están más desarrollados allí que no aquí en Italia, el sistema sanitario, pero los italianos están más felices. Son más felices realmente los italianos que los nórdicos. No es una demagogia, es una reflexión de un judío errante que ha vivido en bastantes países. La felicidad. Bueno, estas cosas son importantes, son esenciales, y su ausencia verdaderamente se siente en la vida de la persona. Pero estoy seguro que vivir en Italia y ser italiano te hace más feliz. Que no es quizás a lo mejor vivir en estos países que te garantizan más. Y la otra cosa, no me gustaría aburriros, pero sí repetir. La conexión delicada de la libertad en el espacio público y la libertad interior, es decir, pensar no solo en cuál es mi deber hacia el otro, cierto, la libertad positiva, pero cuál es mi deber con respecto a mí mismo. Las cosas que hago no solo si hacen daño a los demás, sino también si me hacen daño a mí mismo. Esta es la libertad interior, porque podemos verdaderamente ser un sistema como los países occidentales, con gran libertad en el espacio público. Siempre podemos mejorar, claro, pero no garantiza que las personas puedan ser, como has dicho, si una pasa 10 horas delante del Internet, ¿esta persona es verdaderamente libre? O más bien es esclavo de una obsesión donde puede darse verdaderamente que haya un matiz con respecto a nosotros. Tú dices, la culpa es del proveedor o de la autoridad pública que no han regulado suficientemente porque no han visto bien el daño o no se han ocupado suficientemente. Bueno, es verdad, hasta un cierto punto, sí, pero es también culpa nuestra, de cada uno de nosotros. Este es el hecho de la libertad interior. El de asumir una responsabilidad y no solo señalar culpa de ese, culpa de este otro. Profesor, llegado a este punto, planteo, ¿qué ayuda a educar esta libertad interior? Porque me parece que es un punto en el que se condensa el discurso que estamos llevando adelante. Bien, al profesor Weiler me gustaría recordarle que cuando se unieron los padres constituyentes americanos, escribieron en su comienzo: nosotros queremos asegurar la libertad y la posibilidad de las personas en su búsqueda de la felicidad. La pregunta es, ¿a qué felicidad se referían? ¿A la libertad de la que nos habla el profesor Weiler? ¿O se refería a algo diferente? Algo como una libertad, a una felicidad colectiva, que no se refería a una generación solo, sino a generaciones también de 2 siglos después, que son los que han pasado desde entonces hasta hoy. Lo que me gustaría señalar es que esta frase que es el lema del meeting de este año, las fuerzas de la historia, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen al hombre feliz, no se refieren a una felicidad exclusivamente individual, sino también una felicidad colectiva de la que uno individualmente participa y en la que se proyecta una participación no solo de una generación, sino de varias generaciones sucesivas. Yo creo que esta es la clave para entender la relación entre libertad y felicidad. No pensaba
hablar solo de la felicidad personal. Lo que quería decir es que también la felicidad colectiva de una sociedad, de una familia, de una tribu, de una nación, etcétera, no está garantizada ni por la libertad en el espacio público. O sea, no debemos pensar que garantizando de forma óptima esta libertad del espacio público queda garantizada la libertad universal o individual o colectiva. Una sociedad de personas felices será una sociedad feliz. Bueno, yo no sé decir qué es la felicidad. Es más fácil decir lo que no es. No es un dividendo directo vinculado a los apetitos de minorías organizadas, restringidos por el soberanismo en el tiempo y en el espacio del presente. Esto estoy seguro que no es la felicidad. Pienso, como explicaba el profesor Cassese, que la felicidad en clave colectiva, civil y política hay que entenderla como un interés indirecto sobre las futuras generaciones, una inversión en un crecimiento que tenga como perspectiva la comunidad. Y, por lo tanto, no nos divide nada aquí. Hace falta una estética de los deberes, no una ética de los deberes. Cuando se hacía referencia al hecho de que no tenemos que actuar bien para que nuestra libertad, porque nuestra libertad contrasta la del otro, sino porque no tiene que contrastar nuestra conciencia. Estoy perfectamente de acuerdo, es un principio kantiano que comparto totalmente, pero para que esto suceda, nuestras formaciones son diferentes, pero convergemos en la meta. Decía, para que esto suceda en la democracia y en una sociedad secularizada en la que cambian las actitudes, los comportamientos, sobre todo a través del pensamiento político y civil, que el pensamiento lo asuma. La estética de los deberes, por tanto, es un sentido del deber como elemento de una misión que pertenece a la vida y que es algo que el pensamiento político occidental ha olvidado totalmente. Por lo tanto, aquí se declina la libertad en consumo como se hablaba en un libro reciente. Bueno, creo que hemos afrontado de forma muy completa, la complejidad del binomio libertad y espacio público. Sobre todo que lo que la comunidad y el yo se pueden dar mutuamente. Pero hago una anotación, porque esta confluencia no alternativa entre una perspectiva kantiana y otra bíblica deja abierto el atractivo de una gran cuestión. ¿Qué es lo que ayuda más allá de las reglas o junto con las reglas, más allá de la conciencia individual y con la conciencia individual, a buscar y a encontrar la felicidad, a ser felices? Esta es la gran cuestión y creo que es bonito afrontar esta cuestión ayudados por ponentes como los que hemos tenido aquí hoy y con una realidad como la del meeting, que nace, vive como espacio público abierto a todos y tiene un solo objetivo, que es hacer libre y ayudar a hacer crecer en la libertad a todos los que participan, aunque sea solo en un encuentro como este. Yo creo que es un atractivo enorme el que nos han abierto
los conferenciantes de hoy, porque hablando de la relación entre el yo y la comunidad, entendemos que nunca será una estructura lo que nos asegure la necesidad indispensable de la que hemos hablado hoy. Es un reto para cada uno de nosotros personalmente y juntos recuperar cada vez estas razones y la modalidad para vivir la libertad a nivel individual y común. Agradezco y agradecemos con un aplauso a nuestros ponentes sus reflexiones. Y os invito a todos los que estáis aquí para ayudar a estos espacios de libertad, que es, como por ejemplo es el meeting. Acordaros que el meeting vive de la aportación de todos, por lo tanto podéis ofrecer una aportación concreta a la posibilidad de que un lugar como este pueda seguir existiendo, educando y ayudándonos a todos.